Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy profesora de español y también soy preparadora y examinadora de todos los niveles de DELE. Te invito a quedarte en este vídeo si te interesa conocer a fondo la prueba de DELE C1. En concreto, voy a hablar sobre la tercera prueba del DELE C1. Como ya sabrás, la prueba número 3 es de destrezas integradas. No solamente tendremos que hacer 2 escritos, sino que también tendremos que escuchar una audición e interpretar textos o gráficas. Pues bien, en este vídeo voy a hablar solamente sobre la tarea 1. En la tarea 1 se integran las destrezas de comprensión auditiva y también la destreza de expresión escrita. En total, para hacer las 2 tareas de la prueba 3 contarás con 80 minutos. Y la distribución del tiempo dependerá muchísimo de tus habilidades, qué se te da mejor, si la tarea 1 o la tarea 2, ahí no voy a intervenir. Lo bueno es hacer mitad y mitad del tiempo, pero tienes que tener en cuenta que el tiempo de la audición de la tarea 1 está incluido dentro de esos 80 minutos. Entonces, en realidad, tienes menos de 80 minutos. Bueno, y ahora sí, ¿en qué consiste la tarea 1 de la prueba 3 del DLC1? Para esta tarea tendrás que componer un texto expositivo y argumentativo. Eso significa que tendrás que explicar un tema concreto y además dar una opinión justificada o argumentada. El texto que tienes que escribir tiene que tener entre 220 y 250 palabras. No tienes que obsesionarte contando palabras, tampoco, por ejemplo, una preposición o un nexo conector, una conjunción, eso no se considera palabras, ¿vale? Consideramos palabras sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Y lo que yo te recomiendo es que en casa cuentes cuántas palabras suele tener una línea tuya y en el examen pues cuentes líneas en vez de palabras. El examinador no se va a parar a contar una a una las palabras que tú has puesto, simplemente tienen que caber en la hoja que os dan para completar y poner vuestra respuesta. Bueno, como anunciaba previamente, antes de comenzar a plantear y a escribir esta tarea, tendrás que escuchar un audio. Este audio es parte de una conferencia o forma parte de una conferencia. Es decir, puede que escuches el inicio de una conferencia, pero no la conferencia entera. ¿Y qué se plantea en este audio? Pues se va a plantear un tema muy concreto. El audio se reproduce 2 veces y ¿qué te recomiendo? Te recomiendo que en la primera audición estés muy atento, muy atenta, intentes captar el tema en general e intentes pensar en el tipo de vocabulario que debes incluir en tu redacción y ya así en la segunda audición deberías tomar nota de vocabulario importante, de conceptos o ideas que no deberías olvidar en tu redacción y básicamente puedes empezar a construir un esquema sobre la exposición que vas a hacer por escrito. Sé por experiencia que esta prueba suele costar un poquito más de trabajo a los estudiantes de C1, pero no debes desmotivarte, no tienes que entender todas y cada una de las palabras que dicen en la audición, simplemente deberías coger el tema en general, captar los subtemas de los que están hablando y entender los conceptos para así asimilarlos y transmitirlos en tu escrito, aparte de formular tu opinión con ellos. Normalmente ya en el enunciado de la tarea te dan el tema principal del cual va a tratar la audición. Te dicen siempre algo como: a continuación escuchará una pequeña parte de una conferencia sobre educación, ciencia, tecnología, la preocupación de los padres en cuanto a la seguridad de sus hijos, la calidad de la educación en las áreas rurales o la proyección hacia el futuro sobre los avances tecnológicos, ¿vale? Os suelen dar ya muchas pistas en el título, por eso es súper importante que antes de escuchar la audición ya leas el título. Así tu cabeza estará más predispuesta a captar información sobre ese tema. Ahora bien, si no entiendes una palabra o no entiendes una parte de la escucha, no te preocupes, no entres en pánico, ¿vale? Deberías entender, si no es una parte, el resto y enfocarte ahí, hacer tu escrito en torno a esa parte que sí has entendido. Pienso que no debes arriesgar demasiado, no puedes resumir, por supuesto, algo que no has escuchado
escuchado. Bueno, y pongámonos en el caso de que no hayas entendido apenas nada del audio, que no debería ser así porque es un nivel de C1 y has tenido que entrenar bastante la comprensión auditiva, no solamente para esta prueba, sino para la prueba 2. Entonces, en ese caso en el que estás súper perdido, súper perdida, lo que yo te recomendaría es no dejar nunca un espacio en blanco, eso está absolutamente prohibido. Lo que deberías hacer es explicar lo poquito que hayas entendido, o también te puedes dejar guiar un poco por el título de la tarea y poner tu opinión personal un poco más grande. Esto no es lo recomendable en el caso de que sí hayas escuchado bien el audio. Y ahora voy a esta parte. Vale, pongámonos en la situación de que has entendido el audio, tienes la información requerida, has hecho una especie de esquema con la información que te han estado proporcionando. Y ahora a continuación tienes que empezar a elaborar tu texto escrito. Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, puedes poner un título. No es obligatorio, pero creo que ayuda bastante ponerle un título a este texto expositivo argumentativo. Muchas veces puede incluso coincidir con el título que te dan en el enunciado, ¿no? Cuando te han dicho la primera parte de la conferencia sobre educación en las áreas rurales, por ejemplo. Ahora, ¿cómo debería ser el cuerpo de tu texto? ¿Qué cosas debería tener de una forma sistemática? Da igual el tema del que trate, la estructura siempre será la misma. Es muy importante que visualmente también cuando escribas se diferencie mucho la introducción de lo que es el desarrollo y de lo que es la conclusión. A veces me encuentro con introducciones demasiado largas o con conclusiones que se han hecho así casi que no parecen una conclusión, dan a entender que el texto está un poco abierto y eso te resta bastantes puntos, ¿vale? La estructura, la coherencia de tu texto son tan importantes como la gramática o el vocabulario que vayas a utilizar. Entonces, yo te recomiendo escribir unas 3-4 líneas como introducción y unas 3-4 líneas como conclusión como máximo. Ahora, ¿cómo deberías introducir el tema? Muchas personas empiezan diciendo en la conferencia que acabamos de escuchar, o según lo escuchado en la conferencia anterior, o incluso durante la conferencia se exponen 2 temas muy interesantes, etc. No es incorrecto, ¿vale? Empezar así. Lo tengo que decir, no resulta incorrecto. De hecho, el modelo que tienen como apto dentro de Instituto Cervantes empieza directamente diciendo así, os lo voy a leer. Durante la conferencia se exponen 2 puntos de vista sobre la personalidad humana. ¿Los rasgos que caracterizan la personalidad humana son innatos o se adquieren a lo largo de la vida? Bueno, así empieza el texto que tienen en el Instituto Cervantes como modelo de apto. A mí, en cambio, y a muchos examinadores no nos acaba de agradar un comienzo así tan directo, ¿no? Durante la conferencia o en la conferencia, aunque no es incorrecto. Yo te recomiendo que comiences con una introducción un poco más general, ¿vale? Te pueden ayudar muchísimo estructuras impersonales como se dice, se piensa, se comenta, también algunas fórmulas como hoy en día, en la actualidad, y ya sí después de introducir el tema ese que normalmente es bastante actual, ya mencionar la conferencia. Una cosa que sí me gusta bastante en las introducciones de esta tarea es dejar unas preguntas que luego se resolverán en el cuerpo del texto. Eso es lo que se ha hecho también en la introducción que os acabo de leer, ¿no? Podemos hacer estas preguntas que en verdad son un poco retóricas, no se las hacemos a nadie, sino a nosotros mismos o al lector, a la lectora que nos esté leyendo, y que luego iremos contestando poco a poco cuando hagamos el desarrollo del texto. Ahora, cuando estés realizando el desarrollo, aquí es cuando tienes que resumir y tienes que sintetizar, después de haber hecho un filtraje, lo que se ha dicho en la conferencia. Te recomiendo que siempre utilices conectores en todas las tareas escritas, pero mucho más en esta tarea. Además, por el contrario, por un lado, por otro lado, en cambio, al mismo tiempo, así pues, hay muchísimos, ¿vale?
todo esto va a darte muchísimo más puntos en la parte de coherencia. Entonces, en el desarrollo, simplemente exponer el tema, sus ideas principales, las secundarias e intentar hacerlo primeramente de una forma más objetiva y poco a poco más subjetiva para acabar poniendo vuestra opinión al final de la redacción. Exacto, vuestra opinión tiene que estar al final. Incluso muchas personas dejan la conclusión para poner su opinión personal. Puede ser que empieces tu conclusión diciendo algo como: para finalizar, como consumidora de tecnología, tengo que decir que pues estoy de acuerdo o no estoy completamente de acuerdo con los métodos que se han utilizado o que se han sugerido en la conferencia, etc. Voy a insistir mucho en esto, pero pienso que es fundamental que hagáis un esquema previo mientras que estáis escuchando el segundo audio y también tras finalizar la escucha, ¿no? Durante unos minutos, elaborar un esquema, poner en orden vuestras ideas para que así, cuando lo estéis escribiendo en la hoja de respuestas, no deis saltos en cuanto a la exposición, ¿vale? Simplemente dividirlo de una manera lógica, clara y que no le cueste entender al examinador. Bueno, ¿y cómo puedes practicar, ¿no? Para esta prueba? Yo te recomiendo que hagas muchos modelos de exámenes pasados o modelos de exámenes. Hay bastantes libros para el C1. Es cierto que muchas veces practicamos, es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos a nadie que nos pueda corregir el texto, bien sea porque te estés preparando el examen por tu cuenta, bien sea porque vayas a clases grupales y el profesor o la profesora no pueda corregir tantos textos. Pues como examinadora y correctora de los DELE, estoy ofreciendo ese servicio de corrección en mi página web. Os dejaré el enlace por aquí arriba y también abajo del vídeo en la cajita de información. Y bueno, yo sé que para muchas personas lo difícil no es escribir, sino que lo difícil es la escucha, escuchar una conferencia y resumir el contenido que se da. Porque claro, no se trata de copiar literalmente, ¿no?, todo lo que se dice en la audición. No tenemos que hacer una transcripción de lo dicho, sino que tenemos que asimilar el contenido para transmitirlo a través de nuestro filtro, a través de nuestra opinión al final del texto, ¿vale? Y argumentar todo lo que digamos. Pues para practicar es muy bueno que utilicéis algunas páginas web donde os dan noticias o os proporcionan algunas conferencias que podéis escuchar y luego en casa intentar resumir o hacer un texto expositivo a raíz de la información que os dan en esa conferencia. Bueno, seguramente tú conozcas muchísimos más podcasts que yo o plataformas que ofrezcan ese servicio, ¿no?, de escuchar conferencias de todo tipo, tanto de ciencia como de nutrición, como del ser humano, de animales, de educación, tecnología, o sea, puede ser cualquier tema en absoluto, pero yo voy a recomendarte 3. Por un lado, te recomiendo Euronews, ¿vale? Que podéis poner en español y os salen también noticias o partes de conferencias que podéis escuchar y también visualizar. También os recomiendo SoundCloud. Aquí podéis escribir en la barra del buscador pues alguna palabra clave, ¿vale?, sobre la cual va a tratar la conferencia. Y por supuesto, siempre recomiendo este portal gratuito de RTVE. Es la página de Radio Televisión Española, ¿vale? Es pública y aquí tenéis, pues aparte de películas, programas de televisión, también tenéis la radio y tenéis algunas conferencias políticas, educativas, grabadas y a las que podéis acceder de manera gratuita. Bueno, ahora sí espero que no tengas excusas para practicar y para ensayar. De nuevo quiero insistir en la utilidad de la práctica, ¿vale? La práctica hace al maestro, eso decimos, y sobre todo en la buena estructuración de vuestro discurso, en la claridad de lo que decís, porque como os dije anteriormente es fundamental. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de esta semana. Espero que lo hayas encontrado útil, que te estés preparando la prueba a tope con muchas ganas. Si tienes alguna pregunta relacionada con el C1, puedes dejármela en los comentarios. También si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, si me quieres decir algo, una crítica, un elogio, siéntete libre para comentar, siempre y cuando todo venga desde el respeto, claro que sí. Y bueno, antes de dar este vídeo por concluido, quiero recomendarte que me sigas en Instagram porque allí cuelgo contenido a diario,
todos los días en las historias y también cuelgo contenido semanal en forma de contenido digital. Además, si te interesa prepararte el examen de DLC1, si necesitas el apoyo de un profesor profesional, preparador de DELE, puedes consultar mis servicios en aporeldele.com o enviarme un correo electrónico a info@aporeldele.com y ponerte en contacto conmigo pues para discutir futuras clases, algún tipo de ayuda que necesites y poder atenderte dependiendo de mi disponibilidad. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en otro vídeo. Eso espero. Hasta luego.